Solía pensar que necesitaba más tiempo. Más horas en el día. Más energía para ponerme al día. Más motivación para tachar cada casilla de mi lista. Pero no importaba lo temprano que me despertara ni cuánto me esforzara, la agobio nunca me abandonaba. No se me acababa el tiempo. Se me acababa la claridad. Cada mañana me paraba frente a mi armario y me preguntaba, ¿qué me pongo? Luego revisaba mi teléfono, intentando decidir qué comer, qué decir, qué hacer primero. Antes del mediodía, ya había tomado 50 pequeñas decisiones y me sentía agotada. Fue entonces cuando me di cuenta de algo silenciosamente devastador: no son las grandes decisiones las que nos agotan. Son las constantes e invisibles. Y tal vez, quizás no necesitemos más tiempo. Necesitamos menos decisiones. Casi todas las mañanas empezaban igual. Sonaba la alarma y ya me sentía atrasada. Me quedaba en la cama unos segundos mirando al techo, no porque estuviera cansada, sino porque no podía decidir qué hacer primero. ¿Revisar mis correos? ¿Ojear las noticias? ¿Responder ese mensaje que había estado evitando? Incluso antes de que mis pies tocaran el suelo, ya estaba abrumada. Luego venían las pequeñas decisiones: ¿qué ponerme? ¿Qué comer? Si tomar el autobús o caminar. Nunca parecía gran cosa, solo pequeñas cosas cotidianas. Pero al mediodía, tenía la cabeza nublada. Tenía los hombros tensos. Había olvidado en qué se suponía que debía concentrarme. Y sin embargo no había hecho nada significativo. Estaba ocupada. Constantemente ocupada. Pero no con cosas que me hicieran sentir viva. No recordaba la última vez que me sentí presente. Incluso cuando me sentaba a relajarme, mi cerebro no sabía cómo. Abría 10 pestañas. Empezaba un podcast. Miraba el tiempo. Recorrí los reels que ni siquiera me importaban. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente iba a 1000. ¿Lo peor? Pensé que era normal. Todos a mi alrededor parecían igual de dispersos. La gente hablaba del agotamiento como si fuera una insignia de honor. Ajetreo. Esfuérzate. Sé productivo. Pero nadie hablaba de cómo se siente vivir dentro de una mente que nunca deja de decidir. Solía pensar que el estrés venía de las cosas importantes: plazos, facturas, relaciones. Pero empecé a notar algo más. Era el peso diminuto e invisible de todas las pequeñas decisiones que tenía que tomar cada día. Decisiones que parecían inofensivas, pero que lentamente me quitaban energía, paciencia y alegría. Incluso elegir qué lista de reproducción escuchar en la ducha se sentía como una tarea. Me ahogaba en decisiones. Y ninguna me ayudaba a vivir mejor. Mi vida estaba llena, pero profundamente insatisfactoria. No era que me faltara tiempo. Era que pasaba gran parte de él eligiendo y dudando y volviendo a elegir. Cada ¿qué pasaría si? Se convertía en una espiral. Cada notificación se convertía en una bifurcación en el camino. Cada opción, una nueva presión para optimizar. Con el tiempo dejé de confiar en mí misma. Empecé a delegar cada decisión en aplicaciones, reseñas, influencers e incluso desconocidos. ¿Qué debería comer? ¿Qué debería ponerme? ¿Qué debería hacer con mi vida? Mi voz se volvió más baja. El ruido se hizo más fuerte. Y en algún lugar en medio de todo ese desorden mental, perdí la capacidad de estar quieta. Pensé que tenía un problema de productividad. Pero lo que realmente tenía, era un problema de decisión. Y estaba lista para escapar de él. Una noche, después de otro día largo y agotador, me encontré sentada en el suelo. La casa no era ruidosa, pero mi mente sí. Había platos en el fregadero. Correos electrónicos sin leer parpadeando en mi pantalla. Y sin embargo, ninguna de esas cosas me agotaba. No estaba cansada de trabajar. Estaba cansada de decidir. ¿Responder ahora o más tarde? ¿Preparar la cena o pedir comida a domicilio? ¿Seguir adelante o darme un respiro? Mi vida se había convertido en una larga e interminable lista de decisiones que ni siquiera notaba que tomaba. Y su peso, no una sola, sino el flujo constante de ellas, me asfixiaba silenciosamente.
Esa noche busqué algo sencillo en Internet, como sentirse menos agobiada. Un artículo me llamó la atención. Trataba de un concepto japonés llamado shibumi. Significa simplicidad sin esfuerzo. No minimalismo en el sentido moderno de Instagram. No se trata de paredes blancas y estanterías vacías. Era algo más tranquilo. Algo vivo. Hablaba de elegir menos, no solo para tener menos, sino para sentir más. Para crear espacio entre los momentos. Para dejar que la belleza emerja en la quietud. Seguí leyendo. Apareció otro término, ma. El espacio entre las cosas. En la cultura japonesa, ma no es vacío, sino presencia. Es el silencio entre las notas musicales. La pausa entre las palabras habladas. El espacio que permite que el significado respire. Y de repente, algo cambió. No solo me sentía abrumada por tener demasiado que hacer. Estaba abrumada porque había llenado mi vida con demasiadas opciones, sin espacio entre ellas. Sin mamá. Sin pausa. Sin espacio para respirar. Me di cuenta de que había construido mis días como un mercado abarrotado. Ruido por todas partes. Vendedores gritando. Gente chocando. Todo exigiendo atención a la vez. Pero lo que anhelaba, era un jardín tranquilo. Un espacio donde tomar menos decisiones, pero con más significado. Donde el tiempo no me apresurara, sino que me invitara. Fue entonces cuando lo comprendí, el mundo moderno no solo nos vende más cosas. Nos vende más opciones. Más configuraciones. Más planes. Más pestañas. Más recomendaciones. Y cada más nos pesa más la mente. Creemos que la libertad viene de tener todas las opciones. Pero la verdadera libertad podría venir de elegir menos cosas y elegirlas con cuidado. Esa noche apagué la lámpara. No contesté los correos. No terminé de lavar los platos. Simplemente me senté en la oscuridad. Dejé que la quietud me envolviera como una manta. Y en ese espacio, esa pausa suave y deliberada, escuché algo que no había oído en mucho tiempo. Mis propios pensamientos. No los apresurados y reactivos. Pero los tranquilos, los auténticos. Los que no intentaban sobrevivir al ruido, sino que esperaban a que terminara. Esa fue la noche en que dejé de buscar más tiempo. Y comencé a deshacerme del desorden que me lo robaba. Antes de descubrir la verdad sobre la sobrecarga de decisiones, pensaba que mi problema era la productividad. Creía que solo necesitaba mejores sistemas. Así que compré agendas. Docenas, con diseños diarios con bloqueos de tiempo, apps que enviaban recordatorios cada hora. Clasifiqué mis tareas por colores. Las etiqueté por urgencia. Vi vídeos titulados 7 rutinas matutinas que cambiarán tu vida. Puse alarmas. Usé rastreadores de hábitos. Intenté despertarme a las 5 de la madrugada, beber agua con limón, escribir en mi diario antes del amanecer y meditar antes del café. Pero después de unas semanas todo seguía igual. La presión no disminuía. El peso no se aliviaba. En todo caso, solo había añadido más cosas a la pila. Más reglas. Más seguimiento. Más cosas que hacer con el objetivo de hacerlo mejor. Y cuando no conseguía mantener el ritmo, que siempre me pasaba, me sentía aún peor. Como si estuviera roto. Como si fuera un vago. Pensaba, otros llevan sus vidas perfectamente bien. ¿Por qué yo no? Pero esto es lo que no entendía entonces. No se puede solucionar el agotamiento añadiendo más a la rutina. No se puede curar la fatiga de decisiones con más herramientas de productividad. Porque esas herramientas, aunque útiles en teoría, a menudo hacen lo contrario. Generan más decisiones. Más presión para optimizar. Más culpa cuando te quedas corto. Recuerdo una mañana en particular. Estaba sentado en mi escritorio con una lista de tareas perfecta. Todo estaba planificado por hora. Tenía mi agua, mi lista de reproducción, el teléfono en modo no molestar. Y aún así, no podía empezar. Me quedé mirando la página. Las tareas parecían jaulas.
Me sentía como un robot, no como un humano. Ahí fue cuando lo comprendí. El objetivo no es exprimir al máximo el día. El objetivo es sentirte más vivo durante el día. Y nada de lo que hacía me hacía sentir así. Intenté trabajar de forma más inteligente. Intenté simplemente seguir adelante. Incluso intenté la desintoxicación digital, pensando que quizá mi teléfono era el enemigo. Borré aplicaciones. Oculté mi pantalla en escala de grises. Me impuse límites tecnológicos. Pero no era solo la pantalla. Era yo y mi forma de pensar. Era adicta a la información. Adicta a la elección. Adicta a llenar el silencio. Pensaba que estaba arreglando el caos gestionándolo con más ahínco. Pero en realidad, estaba reorganizando el ruido. No eliminándolo. Y así cada intento de control solo alimentaba el mismo agotamiento del que intentaba escapar. Hasta que finalmente paré. No por disciplina. Sino por derrota. Dejé ir la lista. Dejé que las rutinas se desmoronaran. Y en ese silencioso colapso hice espacio para algo que nunca esperé encontrar. Quietud. No porque lo hubiera descubierto todo. Sino porque finalmente dejé de fingir que más sistemas podrían salvarme. No necesitaba mejores herramientas. Necesitaba una mejor relación con el tiempo. Una que empezó, no con lo que añadí, sino con lo que finalmente estaba dispuesta a soltar. Mi primer paso hacia la paz no fue drástico. No lo tiré todo por la borda. No me mudé a las montañas. Simplemente tomé una decisión silenciosa: hoy eliminaré una decisión de mi vida. Empezó con el desayuno. Cada mañana solía dedicar 10 minutos a decidir qué comer. ¿Batido o huevos? ¿Tostada o avena? ¿Tengo los ingredientes adecuados? Ese día, decidí desayunar lo mismo todas las mañanas durante la semana siguiente. No porque estuviera de moda, sino porque no quería desperdiciar claridad en algo que no importaba. Y me sentí libre. Ese acto de simplificación, silencioso o intencional, me llevó a una filosofía japonesa de la que apenas había oído hablar, el dansari. El arte de la negación. No se trata solo de ordenar la casa, sino de ordenar la relación con el exceso. En la cultura japonesa, el dansari te enseña a desprenderte de lo que no te sirve. Pregunta con delicadeza: ¿este objeto te trae claridad o confusión? ¿Este hábito crea espacio o lo llena? ¿Esta elección está alineada o es ruido? Así que empecé poco a poco. Usé la misma camisa 2 días seguidos. Solo tenía un vaso de agua. Dejé de alternar entre 5 aplicaciones de productividad. Dejé de lado la variedad, y descubrí la consistencia. Dejé de lado la novedad, y encontré la paz. Hay otra palabra japonesa que encontré: shibui. Significa una belleza sutil, serena y duradera. La belleza de la moderación. La elegancia que no grita sino que susurra. Y quería que mi vida se sintiera así. Shibui. Nada ruidoso. Nada caótico. Lo justo. Poco a poco comencé a reorganizar mis días. Empecé a decir que no a las cosas, incluso a las buenas, si me obligaban a tomar más decisiones de las que podía. Elegí menos opciones. Repetí comidas. Usé ropa más sencilla. Eliminé aplicaciones. Incluso quité muebles. No para impresionar a nadie, sino porque el espacio se sentía sagrado. No necesitaba una estética minimalista. Necesitaba una vida minimalista. Una vida donde mi energía no se filtrara en 50 decisiones antes del mediodía. Una vida donde no le temiera al silencio. Empecé a practicar lo que los japoneses llaman ma, el espacio intermedio. Dejé espacio en blanco en mi calendario. Me di tiempo para sentarme sin tocar la pantalla. Caminé más despacio. Respondí los mensajes más tarde. Y en ese espacio sucedió algo increíble: mi ansiedad se suavizó. Mi mente, antes desordenada y dando vueltas, comenzó a respirar. Ya no me sentía atrasada, porque no perseguía todas las posibilidades. Estaba avanzando desde un lugar tranquilo y centrado. Menos decisiones.
Más intención. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que mi vida volvía a pertenecerme. Algo cambió. No de repente. Pero silenciosamente y lentamente como la niebla que se disipa al amanecer. Un día me di cuenta de que no tenía prisa. Hacía menos, pero me sentía más presente. Me sentaba con mi té por la mañana y no sentía la necesidad de mirar el teléfono. No buscaba distracciones. No corría a la siguiente tarea. Simplemente estaba ahí. Por primera vez en mucho tiempo, el momento me pareció suficiente. Fue entonces cuando comprendí algo más profundo: la simplicidad no se trata de tener menos. Se trata de necesitar menos. Había pasado gran parte de mi vida buscando la paz a través del control, a través de la organización. A través de la productividad. A través de rutinas, aplicaciones y objetivos. Pero la paz no venía de controlarlo todo. Venía de soltar lo que nunca necesité controlar. Dejé de llenar mi agenda para sentirme útil. Dejé de decir que sí cuando mi cuerpo susurraba que no. Dejé de intentar ponerme al día con un mundo que avanza cada día más rápido. Y al hacerlo sucedió algo sorprendente. Mi mente se ablandó. Por fin pude oírme pensar, no la voz ansiosa y con exceso de cafeína, sino la suave. La voz que decía: puedes bajar el ritmo. No tienes que demostrar nada hoy. Aún vales la pena, incluso cuando descansas. Empecé a caminar más despacio. A comer más despacio. A hablar más despacio. A respirar más hondo. El mundo no cambió. Pero yo sí. Mi sistema nervioso, que antes siempre estaba preparado para la siguiente notificación, la siguiente exigencia, empezó a relajarse. Mis relaciones se profundizaron. Escuchaba mejor. Me presentaba con más presencia. No me distraía cuando la gente hablaba. No vivía mis días a medias. Estaba presente, plenamente presente, y la gente lo notaba. Me preguntaban: ¿te ves diferente últimamente? ¿Qué cambio? Y la respuesta no era fácil de explicar. ¿Cómo se explica el poder curativo de menos? ¿Cómo se describe la sensación de despertar sin miedo? ¿De caminar por tu propia casa y no sentirte mentalmente agobiado? Fue como si finalmente hubiera salido de mi propia tormenta. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente hubiera exhalado. No necesitaba una nueva identidad. No necesitaba escaparme a una cabaña en el bosque. Solo necesitaba espacio. En mi habitación. En mi calendario. En mi mente. Y en ese espacio encontré algo que ni siquiera sabía que me faltaba: a mí misma. No la versión que actúa. No la eficiente, siempre activa, sino la versión de mí que era más suave. Más tranquila. Todavía aquí. Todavía suficiente. Nunca planeé vivir con sencillez. No seguí una lista de verificación ni descargué una guía. Simplemente empecé a escuchar, la tensión en mis hombros, el desorden en mi cabeza, la pesadez que cargaba sin darme cuenta. Y cuando finalmente me detuve lo suficiente para oírlo, empecé a hacer pequeños cambios sutiles. Estas no son reglas. Son solo invitaciones. No tienes que hacerlas todas. Ni siquiera tienes que hacerlas ahora. Simplemente déjalas que se queden contigo. Déjalas respirar. Y cuando estés lista, prueba una. Número 1. Crea un momento sin decisiones cada día. Ya sea tu bebida matutina, tu paseo vespertino o la ropa que usas los domingos, elige algo una vez y repítelo sin remordimientos. Deja que esa parte de tu día sea automática, sin esfuerzo. No es aburrido. Es sagrado. Número 2. Elimina algo que constantemente te llame la atención. Quizás sea una aplicación de redes sociales. Quizás sea una pila de libros sin leer que te estresa más de lo que te emociona. Quizás sea esa pestaña parpadeante del navegador. Silénciala. Deja que tu sistema nervioso sienta un tirón menos. Número 3. Elige suficiente a propósito. Nos enseñan a aspirar a más. Más opciones. Más velocidad. Más comodidad.
Pero, ¿y si suficiente es donde reside la paz? La misma comida 2 veces por semana. La misma manta acogedora. La misma vuelta a la manzana. No por pereza, sino por amor. Número 4. Practica decir, esta no es una decisión que deba tomar hoy. No necesitas resolverlo todo ahora mismo. No todos los mensajes necesitan una respuesta. No todas las oportunidades son urgentes. Algunas cosas pueden esperar. Y otras, se resolverán solas en silencio. Número 5. Crea un espacio en blanco en tu día. No programes cada hora. Deja espacio para nada. Espacio para sentarte. Para pensar. Para contemplar el cielo sin un objetivo. No eres perezoso por descansar. Eres sabio por crear espacio para volver a sentir. Número 6. Deja que menos cosas signifiquen más. Una sola vela por la noche. Un par de zapatos que duren años. Una rutina tan familiar que te sientas como en casa. Estas pequeñas cosas, repetidas con intención, se convierten en anclas. Símbolos. Declaraciones silenciosas de una vida vivida con cariño. Ninguna de estas es dramática. Ninguna se volverá viral en tu muro. Pero cuando se hacen con presencia, comienzan a cambiar algo muy profundo en ti. Y lenta, silenciosamente. Empiezas a volver a ti mismo. No es una versión mejorada. No es una versión curada. Solo una más auténtica. Una que requiere menos decisiones y sabe exactamente qué es lo que más importa. Esperaba sentirme más tranquilo. Esperaba tener más espacio mental, más claridad, quizás incluso dormir mejor. Y lo hice. Pero hubo un cambio que nunca vi venir, un beneficio que me sorprendió muchísimo. Mis relaciones cambiaron. No solo la forma en que me comunicaba con los demás, sino la forma en que me presentaba. Antes siempre estaba a medias. Asintiendo durante las conversaciones mientras hacía malabarismos mentales con las tareas. Consultando mi teléfono a mitad de frase. Pensando en cómo responder en lugar de escuchar de verdad. Estaba presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Pero cuando eliminé el ruido. Cuando dejé de llenar cada vacío con una nueva decisión, una nueva tarea, un nuevo desplazamiento. Comencé a escuchar a la gente de nuevo. Sus pausas. Sus silencios. La emoción tras sus palabras. Los miré a los ojos sin necesidad de apartar la mirada. No tenía prisa por arreglarlos. Simplemente estaba ahí. Y lo sintieron. Una noche me senté frente a alguien a quien quiero mucho. No estábamos haciendo nada especial. Solo té y música suave de fondo. Me miraron y dijeron, te ves más ligera últimamente. Como si realmente estuvieras aquí conmigo. Y ese momento me marcó. Porque no les había contado los cambios. No había dado un discurso. Simplemente me había mostrado diferente. Y lo notaron, no porque dijera más, sino porque llevaba menos carga. Empecé a notar el mismo cambio también en otros ámbitos. En el trabajo. Con amigos. Incluso con desconocidos. Ya no era impaciente. No hacía varias cosas a la vez durante las conversaciones. Era más lenta. Pero estaba más disponible. Y en un mundo lleno de gente distraída, la presencia se siente como un regalo. Un regalo excepcional. ¿Otro beneficio sorprendente? Empecé a confiar en mí misma de nuevo. Durante mucho tiempo había externalizado todas mis decisiones, algoritmos, reseñas, influencers, encuestas. Olvidé lo que me gustaba. Lo que me parecía correcto. Pero una vez que eliminé el exceso, el ruido, las opciones, la presión de elegir a la perfección, mi voz regresó. Más tranquila que las demás, pero más profunda. Me encontré pidiendo la misma comida y disfrutándola. Caminé por la misma calle y noté cosas nuevas. Dejé de cuestionar cada pequeño movimiento. Porque cuando la vida es más lenta. De hecho, puedes volver a escuchar tu intuición. Y es mucho más sabia de lo que recuerdas. ¿El beneficio final? El tiempo dejó de sentirse como el enemigo.
Ya no corría por mi día. Me movía dentro de él con ritmo sin resistencia. No intentaba ponerme al día con la vida. Por fin la estaba viviendo. Y todo esto, no surgió de añadir más. Pero de decidir menos. Querer menos. Y elegir, una y otra vez, vivir con sencillez, y amar profundamente. En un mundo que no para de gritar, haz más. Sé más. Ten más de. Elegir menos no es un fracaso. Es libertad. Es como empiezas a escuchar tu propia voz de nuevo. Así que si tus días se sienten pesados, si tu corazón se siente cansado, no busques más. Busca menos. Menos ruido. Menos opciones. Más espacio entre los momentos. No necesitas arreglar toda tu vida de la noche a la mañana. Solo empieza aquí. Una respiración. Un silencioso no. Una pausa sagrada. Y en esa quietud, te reencontrarás a ti mismo.